Bueno, habíamos quedado justo en esta diapositiva de aquí, del primer ejemplo, ¿no? Que habíamos planteado. Entonces, bueno, continuaremos, ¿no? Con el avance. Entonces, vamos a ir a esta diapositiva de aquí. Entonces, si ven en esta imagen, este es un colapso de una cubierta en la ciudad de La Paz. Esto se ha suscitado en el año 2022, más o menos por la fecha de diciembre. Entonces aquí, en este proyecto, más que todo en esta diapositiva, quería hacer mención por qué inicialmente ha ocurrido este colapso, ¿no? ¿Qué factores han influenciado aquí para que haya este colapso? Entonces, este colapso ha sido más que todo por lo que es la acumulación de granizo que se ha dado en la cubierta. Entonces, a partir de eso, no solo no ha habido muchos ¿no? colapsos desde años anteriores ya, ¿no? Ya han pasado. Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? Como dice la pregunta, ¿qué hicimos hasta hoy, luego del colapso? Entonces, de hecho, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hemos ido avanzando con estos hechos, ¿no? Hemos sacado algunas conclusiones, todo eso hemos ido desarrollando. Entonces, ¿no? Esta parte es muy importante, ya que también, ¿no? Nosotros vamos a estar también lo que es supervisando este tipo de proyectos o en todo caso fiscalizando. Entonces, este tipo de hechos, ¿no? Trae grandes responsabilidades, ¿no? Ya sea al que ha diseñado o a la empresa constructora, todo eso. Entonces, es muy importante, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver algunos, ¿no? Factores que generalmente debemos tomar como recomendables. En esta imagen igual, ¿no? Que podemos ver otro colapso debido igual a las cargas de granizo. En este caso igual. Esto igual es en la ciudad de La Paz. Entonces, yo más que todo aquí, inicialmente para hablar de estos casos y en este caso hacer generalmente plantear una estructura óptima, ya sea que nos ofrezca una economía y lo que es una seguridad. No es generalmente lo que buscamos al momento de hacer el diseño. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer es hablar de la parte de la pendiente, ¿no? En esta diapositiva de aquí que vemos, inicialmente voy a empezar con lo que es la pendiente para cubiertas, ya sea que tenga una geometría recta o en este caso tipo curvo, ¿no? Ya sea una parábola o alguna que tenga alguna función. Entonces, aquí por ejemplo voy a abrirme una pequeña hoja para darles un poco de explicación de esta parte. Entonces, inicialmente, para hablar de pendientes encubiertas, vamos a hacer lo que es inicialmente, hablar lo que es la carga de eso tiene mucha influencia con la pendiente. Entonces vamos a hablar lo que es del granizo. Entonces, para el granizo, no para lo que son las cargas de granizo, lo que hacemos es utilizar
lo que es esta fórmula, que sería la carga de granizo es igual a que al peso específico de lo que es del granizo multiplicado esto por el espesor, en este caso el espesor de acumulación que existe en el granizo, y multiplicado esto por un coeficiente de corrección. Entonces aquí me voy a inicialmente dibujar una estructura, una cubierta inicialmente recta. No puede ser cualquier tipo de geometría. Un momento en el chat dice, no se escucha el volumen, está bajo, dice. No sé si eso ya está un poco mejor, eso igual. Me confirman nomás en el chat, si ya está mejor, creo que lo aumentó un poco mejor esto. Entonces, yo inicialmente me voy a hacer una cubierta con geometría recta, puede ser igual una geometría variable. Entonces, esto a modo de explicación nomás, empezaremos con las cargas de granizo. Entonces, la carga de granizo siempre va a tener una proyección horizontal, ¿no? Para todos los casos. Esto igual, ¿no? Puede tener un alfa, bueno, puede ser variable esto, ¿no? Si en todo caso esta es una geometría curva, pero igual el criterio es el mismo. Entonces aquí, para este caso siempre la carga de granizo va a tener una proyección horizontal. Entonces esta expresión, ¿no? La que está enmarcada en este cuadro, de aquí, esta es la que vamos a utilizar nosotros para lo que es el cálculo de las cargas, en este caso por granizo. Entonces, aquí este criterio inicialmente, ¿no? De las pendientes que les mencionaba, es muy importante esto debido a que en algunos sectores, ¿no? Como han visto en las imágenes de donde existe colapso, generalmente hay en unos puntos donde existe acumulación, podría ser en este sector, tanto en este lado izquierdo derecho. Entonces, para eso, igual, aquí el peso específico igual, les voy a dar igual valores referenciales, generalmente lo que nos dice la norma y lo que es el espesor igual, eso vamos a ver según al estudio, igual que se ha visto en todos los colapsos que ha habido, debido a lo que es carga de granizo y este factor de corrección, que esto, por ejemplo, a partir, ¿no? De para ángulos, en este caso, para ángulos menores a 15 grados, el alfa
este factor de corrección es directamente uno, o en este caso se refiere al 100%, ¿no? En todo caso, para estos ángulos, si nuestro pendiente es menor a lo que es 15 grados, vamos a usar la carga al 100% aquí en su totalidad. Y si en todo caso esto está comprendido entre 15 grados hasta 60, en este caso este factor de corrección es igual a 60 menos lo que es alfa dividido entre 45. Entonces, muy importante igual. Y para lo que es ángulos mayores a 60 grados, este factor directamente es cero, no se considera ya lo que son cargas, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Este factor ese influye, ¿no? En esta ecuación de aquí que vemos, todo caso, cuando el ángulo sea menor a 15 grados, vamos a utilizar el 100%, ¿no? De la carga de nieve en esta ecuación. Y en todo caso, si está comprendido entre 15 a 60 grados, vamos a usar esta expresión, 60 menos lo que es el ángulo alfa dividido entre 45. Para ángulos mayores a 60, el factor de corrección va a ser directamente cero, no se va a considerar lo que es esa carga. Entonces, es un primer punto de partida, en este caso para cargas de granizo. Y el mismo criterio es para lo que es la carga de nieve. Entonces, más que todo, hay que tomar en cuenta estos valores de aquí. ¿Qué valores tenemos que tomar? No, no es por tomar nomás cualquier valor igual, tenemos que tener alguna referencia igual base. Para este factor ya les indiqué, ¿no? Todo esto, lo que está en rojo, el CS. Entonces, inicialmente de esta expresión hablaremos de lo que es el peso específico, ¿no? El peso específico, también lo que es el espesor del granizo y lo que hemos hecho, ¿no? Del factor de corrección. En este caso aquí, me voy a bajar más aquí, ¿no? Para el peso específico. Por ejemplo, en algunos países, en este caso, este peso específico, por ejemplo, suelen usar de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Mientras que en otros países, por ejemplo, el de Colombia, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Este valor del peso específico suelen usar lo que es 900 kilogramos metro cúbico. Y de pronto, ¿no? Uno empezaba a analizar estos valores. Por ejemplo, no olvidemos, ¿no? El peso específico del agua, ¿cuánto vale? Inicialmente sería esto, ¿no? El peso específico, recuerden que es 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, básicamente, este peso específico del granizo, en este caso lo estaría considerando como agua, ¿no? Pero en realidad, el granizo no tiene ¿no? Espacios vacíos, no es un elemento tipo agua, ¿no? Siempre va a tener vacíos, todo eso. Entonces, este valor hay que analizarlo bien, ¿no? Lo que toman algunos países. Por ejemplo, es de Colombia, que toma 900. Entonces, nosotros, si, por ejemplo, si tomamos un cubo de granizo, por ejemplo, aquí va a haber algunos espacios vacíos, ¿no? No va a ser como el agua. Entonces, a partir de eso, igual se ha hecho varias preguntas. ¿Qué valores tomar como referencia? Todo eso. Entonces, aquí les voy a mostrar, en este caso, hemos hecho un ensayo hace tiempo para el peso específico. Ya, en un momento voy a leer lo que son las preguntas. Pueden hacerlo igual en el chat, ¿no? Voy a leer en un momento. Esto avanzaremos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Del cubo, en algunos países suelen tomarlo de 1000. Entonces, eso varía mucho.
Entonces, de mi momento les voy a compartir lo que se ha hecho un estudio, en este caso un ensayo. Este, por ejemplo, este de aquí, este ensayo que se ha hecho hace tiempo. Entonces, este igual les voy a facilitar. Este, por ejemplo, se ha hecho tres ensayos. En este caso, ha hecho dos ensayos aquí, debido al en algunos ensayos de cuando ha existido lo que es el colapso. Entonces, en este primer ensayo, lo que se ha hecho, se ha determinado es tomar un valor se ha sacado del ensayo 707,69 kilogramos metro cúbico, ¿no? Esto para nuestro medio, lo que es en Bolivia. Y en este segundo ensayo igual, 730. Entonces, de ahí, y aparte también, ¿no? A partir de, ahora esto más les voy a compartir en la diapositiva, ¿está? Por ejemplo, si nos vamos aquí, esto de aquí es, desde aquí. Igual aquí, ¿no? En esta parte de aquí, igual, se ha hecho en ensayos, igual, en la universidad. Igual, aquí se ha determinado, igual, para distintos casos, 700 kilogramos metro cúbico, ¿no? Esto para nuestro medio. No olvide también, ¿no? Ahorita estamos haciendo mención inicialmente de granizos. Más que todo esto tiene influencias, ¿no? En lo que es en la ciudad de Oruro, Potosí, La Paz, lo que es Tarija, Sucre y Cochabamba, ¿no? Y lo que es Santa Cruz, Beni y Pando están generalmente más a lo que es el este, ¿no? La influencia del viento a distintas velocidades. Igual, a medida que avancemos, les voy a mencionar iguales casos. Entonces, inicialmente estamos empezando por el granizo. Entonces, aquí, la norma americana aquí, en la actualidad igual ha planteado un valor más o menos más lógico igual de ese 1000 que les decía, ¿no? Que anteriormente se utilizaba y ha sacado un valor de este igual, 750, 7,5, ¿no? Kilonewton metro cúbico, que sería 750, ¿no? En kilogramos metro cúbico. Entonces, a partir de esta referencia igual que se tiene y con los ensayos que se ha hecho, les compartí, ¿no? Hace un momento, en este caso de este PDF, más o menos aquí 707 y en este 753 y en promedio de 730, ¿no? Se ha tomado uno referencial así como base. Bueno, ustedes también, si tienen algunos ensayos, también pueden, ¿no? Adjuntar en su memoria de cálculo. En todo caso, lo recomendable, igual yo lo que recomiendo es usar un valor de 750 kilogramos metro cúbico. Entonces, ese valor de referencia vamos a usar inicialmente nosotros para igual, para nuestros diseños cuando tengamos que considerar cargas de granizo. Entonces, este valor vamos a tomar como un valor referencial ya para lo que es para nuestro diseño, en este caso de las cargas por granizo. Este valor de 750 kilogramos metro cúbico. Entonces, eso vamos a tomar, ¿no? En Bolivia lo vamos a tomar. Esto más o menos tenemos igual una base, ¿no? De ensayos 750. Entonces, eso de referencia ya de entrada vamos a tomar en las zonas donde exista mayor precipitación de granizo. Entonces, ustedes para su informe, si tienen igual, ¿no? En el área donde van a emplazar
cubierta, igual, si tienen algunos datos más de estudios, todo eso, pueden adjuntarlo, ¿no? Quizás este valor pueden aumentar, quizás ustedes, o disminuir, pero siempre esto es como una referencia, ¿no? 750. No así, ¿no? Este valor de 1000 o 900, ¿no? Que manejan en algunos países. Entonces, eso vamos a tomar para lo que es el peso específico, el recomendable. Ahora hablaremos lo que es el espesor, en este caso, este valor de E, que sería el espesor, ¿no? Del granizo, cuánto vamos a tomar. Por ejemplo, este valor del espesor, igual no hay recomendaciones, pero en los últimos colapsos que se ha visto, se ha hecho unas evaluaciones donde se ha sacado un promedio más o menos de 15 centímetros. No, eso según el estudio de Tsunami igual, que se ha reportado. Por ejemplo, aquí les voy a compartir una imagen. Esta, por ejemplo, de aquí, esta imagen aquí, igual es un reporte que se ha hecho del tsunami. Esto en algunos colapsos que se ha visto. Por ejemplo, aquí de esta parte lo voy a leer únicamente, ¿no? Según informe de tsunami, el mencionado evento climático de características extraordinarias, ¿no? Se registró entre horas 3:10 y 3:50, ¿no? Del día 12 de octubre de 2017. Esto era de un colapso de una estructura, ¿no? Por apreciación visual del granizo cayó durante 20 a 25 minutos. Esto ha sido el que mayor ha generado lo que es ese espesor del granizo entre 10 a 15 centímetros. Entonces, a partir de esto que se respalda, ¿no? Que del tsunami, generalmente se suele recomendar igual tomar un valor de 15 como referencia, 15 centímetros. Es un valor considerable, no más de 15. Ya ustedes igual, ¿no? En la zona que tienen, si tienen algunos datos que tengan de respaldo, pueden adjuntarlo igual, ¿no? En su parte de anexos, en el informe, pero como referencia igual nosotros es recomendable tomar como 15 de entrada. Entonces, ese valor igual, para el proyecto que vamos a hacer en el ejemplo, vamos a tomar un valor de 15. Entonces, ese valor podríamos tomar de 15 centímetros de entrada, ¿no? Esto es recomendable, ¿no? Recomendable. Ahora, de aquí, por ejemplo, ¿qué tal si uno quiere tomar, ¿no? Puede aumentar, igual incrementar lo que es este espesor, ¿no? Si, por ejemplo, si lo colocamos 30 centímetros. Aquí, por ejemplo, la carga, a ver, fíjense cuánto va a incrementar. Supongamos, nosotros hemos dicho Ingeniero, no está perdón, compartiendo. allá. Ahora se ve. Sí, Ya. Entonces, está bien. Entonces, aquí, entonces esto es lo recomendable, ¿no? Según datos igual que avala. Ese imagen o ese informe pueden verlo igual en el Correo del Sur, está igual adjuntado eso. Entonces, eso se ha sacado un informe igual de la SIP, de la Sociedad de Ingenieros, este es recomendable. Entonces, ustedes para su diseño tal vez pueden incrementar esto, ¿no? Pero este valor, si supongamos que incrementamos a 30 centímetros, ¿en qué va a influir este valor? En la carga, ¿no? Directamente. Por ejemplo, si vamos a aumentar a 30, a ver, calcúlenlo, ¿no? 750, ¿no? Que hemos dicho el recomendado del peso específico por, en este caso, 0,15 centímetros, nos sale 112,5 kilogramos metro cuadrado. Si lo aumentamos el espesor a 0,30, esto ya se duplica, ¿no? 225, fíjense, es una carga considerable, grande. Entonces, ¿eso en qué va a suscitar este valor si lo incrementamos? Esto, ¿no? Lo que nos va a hacer es tener perfiles, ¿no? De dimensiones considerables, ¿no? Entonces, eso se puede plantear igual de esa manera, pero vamos a tener, ¿no? Perfiles con grandes dimensiones. ¿Y eso en qué nos va a afectar? En el presupuesto, ¿no?
Entonces, muy importante igual este valor de lo que es el espesor del granizo, saber tomar el valor, ¿no? Entonces yo les recomendaría tomar como recomendable, esto también, ¿no? Lo respalda lo que es, lo que es Tsunami de 15 centímetros. Este valor ya es muy grande, ¿no? De 30. En todo caso, si tuvieran un respaldo de eso, ya podrían considerar eso, ¿no? Pero va a incrementar, ¿no? En lo que son las secciones, ¿no? Va a haber más, más perfiles de gran dimensión. Entonces, únicamente ese detalle en esto. Entonces, vámonos a la diapositiva siguiente. A ver, antes, a ver, veremos si hay preguntas. Vamos a responder algunas preguntas. Si la cubierta tiene diferentes pendientes, ¿cuál se usa para el factor de corrección? Dice. Allá, ahorita lo vamos a explicar eso. Justamente en nuestro ejemplo, bueno, el ejemplo 2, ¿no? Que se va a plantear es una cubierta, ¿no? De pendiente variable. Pero ahorita a modo de explicación lo vamos a hacer iguales, ya que estamos haciendo mención de las pendientes, ahorita lo voy a explicar esto. Aquí dice, no envió el archivo de doble G de la sesión uno, por favor, puede compartir, gracias. Ya se les facilitó ese archivo, en el grupo está, pero de todos modos lo voy a volver a reenviar. Ayer ya lo subí. Entonces, esta pregunta, a ver, lo vamos a responder. Para casos cuando existe pendiente variable, ¿cómo va a ser, no? El análisis. En este caso, este primer caso es el general, ¿no? Para este cubiertas con geometrías rectas. Esta, por ejemplo, ¿no? Esta es con geometría recta. Todo a lo largo de esto, ¿no? Fíjense aquí. No, lo que les decía, ¿no? Que va a haber acumulación de granizo justamente en estos sectores de aquí. Ahí es donde generalmente igual se suele reforzar con planchas. Entonces, esto para geometrías rectas, ya les expliqué, no es ese análisis directamente. Este ángulo va a ser el mismo, ¿no? Para los dos extremos. En todo caso, igual aquí, para este caso de esta diapositiva que vimos de aquí, lo mismo. Únicamente aquí, ¿qué hay que considerar? Por ejemplo, aquí dice pendientes menores a 15 grados, ¿no? Para este tipo de cubiertas, cuando es la pendiente menores a 15 grados, sí va a haber, ¿no? Acumulación, ese factor casi se va a tomar la carga del 100%, ¿no? En toda esta cubierta. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, al momento de diseñar, inicialmente ver estos sectores, ¿no? Cuando tengamos ángulos menores a 15 y ver, ¿no? Aquí cómo va a ser lo que es la demanda capacidad, que justamente ayer les mencionaba eso, lo que es el ratio. Y de hecho, ¿no? De seguro que aquí se van a marcar todos en rojo, en este sector aquí. Y eso ya lo vamos a ver, ¿no? En el modelado que lo vamos a hacer. Entonces, antes de eso, explicaremos una pequeña explicación de para geometrías variables. Entonces, por ejemplo, esto. Voy a copiarme una imagen, voy a abrirme otra nueva hoja aquí. Me voy a copiar una imagen para modo de explicación. Deme un momento. Esta de aquí, esta imagen quería mostrarles. Esta, por ejemplo, es de esta manera, ¿no? Tipo arco. Este de aquí lo voy a un poquito más agrandar. Aquí, por ejemplo, para este tipo de casos, por ejemplo, este es con una curvatura nomás.
¿no? De una curvatura. En el ejemplo que vamos a hacer va a ser con doble, ¿no? De esta manera y va a haber otra trayectoria. Aquí, por ejemplo, en los dos extremos el ángulo igual va a ser lo mismo, pero ¿qué se hace aquí? Se puede hacer un análisis distinto de esta manera. Por ejemplo, si yo me trazo esta recta de aquí, esta mejor con rojo lo voy a separar, mejor se note. Mejor lo cambiaré de color. Por ejemplo, aquí me estoy trazando yo lo que es una recta, ¿no? Hasta el eje de simetría, hasta este eje. Más o menos hasta ahí va a ser lo que es el eje, ¿no? El eje medio, que sería el eje de simetría. Entonces aquí yo, ¿qué ángulo voy a tomar aquí para este caso? Generalmente a veces cuando hacemos un recálculo estructural o todo, nos facilita, ¿no? Ya estos planos para verificar todo. Entonces, para geometrías rectas no hay problema. En este caso, aquí fíjense, ¿no? Para cada nudo que vemos aquí, el ángulo va a cambiar, ¿no? Va a ser variable. Pero fíjense en este sector, si yo trazo una tangente aquí, con este color verde lo voy a trazar. Por ejemplo, aquí voy a trazar una tangente, lo mismo este sector. Fíjense, ¿no? Más o menos hasta este sector de aquí, ahorita hasta este sector, por ejemplo, hasta aquí. Casi ¿no? La pendiente va a ser menor a ¿no? Menor a 15 grados. Y básicamente la carga vamos a tener que considerar al 100%, ¿no? En todo este sector. Y a medida que esto eh, va avanzando hasta llegar a este extremo, lo que va a hacer es reducir la carga, ¿no? Entonces, lo que se tendría que hacer es, a partir de esto, igual, aquí está reduciendo, está aumentando lo que es el ángulo. Entonces, esta carga un poquito ya va a tender a disminuir, ¿no? Esto ya va a ser menor, tanto en este extremo como en este extremo. Entonces, lo que nosotros generalmente solemos hacer para este tipo de cubiertas, para no analizar, ¿no? Para cada nudo, porque esta carga puede ser, ¿no? A medida que esto avanza más, el ángulo incrementa, ¿no? Y esto va a tener que reducir esta carga, así como una grada. Pero lo que nosotros solemos hacer es directamente considerar todo esto. Trazar nosotros directamente aquí una recta desde este eje hasta este extremo. Dos alternativas, ¿no? Que yo les puedo recomendar. Una sería de esta manera. Inicialmente para este sector de aquí, ver, ¿no? Hasta dónde, hasta qué punto el ángulo es menor a 15 y en su totalidad vamos a considerar toda esta carga en rojo y posteriormente considerar una carga ya menor porque la pendiente va incrementando, ¿no? Y si la pendiente va incrementando, ese factor se va a reducir, ¿no? A ver, aquí más lo voy a leer. Tal vez eso no lo estoy entendiendo. Este factor me refiero, ¿no? Aquí, este C, por ejemplo, este C, ¿no? Que es aquí es igual. Este S, si esto es uno o el 100% si el ángulo es menor, ¿no? A 15 grados. Y este factor es, en este caso, 60 menos el ángulo alfa dividido entre 45. Esto para el ángulo comprendido entre 15 menor o igual a alfa menor o igual a 60, ¿no? Y para mayores a 60, esto CS es igual a cero, ¿no? Directamente. De hecho, ¿no? Que aquí en este punto, como es bajo la pendiente, aquí va a haber, ¿no? Esta carga va a ser mayor a estos tramos. Pero para no hacer este análisis así, generalmente a veces se suele recomendar de esta manera. Trazar inicialmente el eje de simetría y este eje más de aquí hasta este extremo. Pero no de aquí, no de esta manera, sino vamos a trazar un eje desde aquí. Esto un poquitito más lo vamos a incrementar y desde aquí vamos a sacar una tangente. Esto yo lo voy a borrar. Esto es lo que solemos hacer. Vamos a sacar una tangente a toda esta cubierta. Y de aquí vamos a tener, ¿no? Un ángulo general desde este punto de aquí
¿no? Un ángulo que va desde este punto hasta este extremo, ¿no? Aquí es el eje de simetría, este que sería el eje de simetría. Entonces, con este ángulo nosotros vamos a sacar directamente una carga. Por ejemplo, supongamos que este ángulo es de 60, ¿no? Podría ser, por ejemplo, 45, ¿no? Es en el plano, lo vamos a sacar. 45, entonces eso reemplazamos aquí, ¿no? Sería en este caso este, ¿no? Esta constante aquí, este caso, que está comprendido entre 15 a 60. Eso, pero vamos a considerar únicamente hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, todo eso. Y posteriormente, con ese ángulo vamos a trabajar para toda esta estructura de aquí. Y posteriormente aquí vamos a trabajar con el 100%, ¿no? Fíjense, casi esto ya es prácticamente plano, ¿no? Aquí es donde se va a generar más la acumulación de granizo, entonces vamos a considerar aquí al 100%. Y únicamente para este tramo, desde aquí hasta este punto, vamos a considerar un ángulo, ¿no? Lo que nos dé en la geometría, ¿no? De este valor. Ahorita esto lo estamos poniendo nomás que es 45, pero esto vamos a calcular. Entonces, de esa manera se puede hacer el análisis. Lo vamos a hacer esto a detalle porque vamos a plantear una geometría, ¿no? Les mostré ayer con doble curvatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a haber un ángulo variable, lo mismo en este extremo, ya no va a ser un eje de simetría esto. Entonces, eso lo vamos a hacer igual a detalle en el ejemplo 2. Tal vez hasta aquí tuvieran alguna consulta o pregunta antes de seguir con las diapositivas. Igual, háganlo nomás en el chat. Si no es simétrico, sí, vamos a hacer ese análisis. Justamente de eso se trata el ejemplo que vamos a verlo, el caso real de estudio. Justamente es una estructura no es simétrica. A ver, mientras tal vez alguien más hace preguntas en el chat, voy a compartirles. Ayer justamente les estaba mostrando, ¿no? Ese ejemplo. Este es, ¿no? Este es el caso de estudio que lo vamos a ver. Por ejemplo, esta estructura ya no tiene un eje de simetría. Entonces, igual aquí va a ser distinto, ¿no? El análisis. Entonces, este es el ejemplo 2, ¿no? Que les estaba mencionando. Entonces, antes de empezar esto, seguiremos avanzando con las diapositivas. Esto sí lo vamos a hacer a detalle, este caso de estudio. Entonces, aquí, bueno, en esta diapositiva les decía, ¿no? El eje de la pendiente, hay que controlar mucho eso cuando es ángulos menores a 15. Generalmente ya de entrada nosotros vamos a considerar que se va a acumular granizo. De entrada eso ya tenemos que nosotros pensar en eso, cuando tengamos ángulos menores a 15. Ahora, tal vez uno me preguntará, ¿no? ¿Cuánto es la pendiente mínima que se debe usar? Pendiente mínima, ¿no? Así por norma que existe. Generalmente, ¿no? Como ustedes han visto, la pendiente mínima es el del 2%, ¿no? Eso más que todo es para lo que es desalojar, ¿no? Lo que es las aguas de lluvia, ¿no? Cuando se acumulan en cubiertas o azoteas, ¿no? O terrazas. Entonces sería la pendiente mínima, ¿no? De 2%.
Eso más que todo, pero para lo que es desalojar el agua. Pero para criterios ya encubiertas, más que todo de tinglados, escuelas, de entrada, ¿no? Nosotros ya, si tenemos este tipo de geometrías con pendientes menores a 15 de entrada ya vamos a considerar que va a haber una acumulación de carga de granizo. Entonces, sí o sí tenemos que considerar eso en el modelado de las cargas, todo eso. No, fíjense este tipo de cubiertas. En esta, por ejemplo, en el lado derecho, igual. Aquí, por ejemplo, se está dando lo que es una acumulación de granizo y al mismo tiempo lo que es viento. Entonces, tal vez preguntarán, ¿no puede darse el caso de una cubierta tenga mismo este, ¿no? Mismo acontecimiento, ya sea de granizo y a la vez de viento? Entonces, generalmente en la norma no solemos considerar de esa manera. No se considera en al mismo tiempo lo que es viento como granizo, ¿no? Pero ustedes si quieren hacer un análisis más exacto todo eso, igual podemos considerar a la vez tanto viento como granizo, ¿no? Al mismo tiempo que se va a suscitar. Únicamente eso en qué va a repercutir, ¿no? Únicamente vamos a tener lo que son perfiles más reforzados, ¿no? En toda la estructura. Entonces vamos a esta diapositiva de aquí. Aquí, por ejemplo, este, por ejemplo, es un colapso que se ha suscitado en Sucre. Esto, que si más lo recuerdo, era el 2017, ¿no? En la unidad educativa Niceto Arce de la ciudad de Sucre. Entonces, aquí, en este estudio de aquí, por ejemplo, aquí ha habido lo que es acumulación de granizo en estos sectores, ¿no? Debido a eso, fíjense aquí, aquí se pueden ver, ¿no? Lo que está el granizo, ha habido lo que es este colapso. Pero, ¿qué se ha logrado sacar en conclusión de aquí? Si nos vamos a esta diapositiva, eh, esta de aquí les voy a mostrar antes de avanzar. Esta, este de aquí, justamente esto, ¿no? Lo que les decía de esa estructura, que para hacer un buen control o un diseño más o menos adecuado, hay un criterio que se utiliza aquí, que nos dice lo que es la cuantía. Para el cálculo de cuantía de la cubierta metálica, en este caso se divide lo que es el peso de la cubierta sobre lo que es el área construida. Entonces aquí está. Lo que hacemos es sacar inicialmente el peso nomás por peso propio de toda la cubierta construida, ¿no? Todo el peso. En este caso, en este colapso que ha habido en esa escuela, se ha sacado lo que es ese peso de toda la estructura, ¿no? En todo caso, la armadura, ¿no? Construida, que sería 4.405,87 kilogramos, ¿no? Y el área construida era de 21.4 por 26 de largo. Entonces, sacando esa relación nos sale 7,92. Y según criterios, para un diseño adecuado, esto tendría que ser mayor a 15, ¿no? Y aquí no se está cumpliendo eso. Por tanto, hay poco, ¿no? No se han reforzado muy bien los elementos, ya sean de pórticos, correas. En todo caso, las correas eran muy separadas. Entonces, debido a eso, igual se ha generado este colapso. Entonces, para el diseño que vamos a hacer nosotros para pórticos, igual vamos a tratar de cumplir este criterio, igual que nos menciona, mayor a 15. Eso, ¿no? Una vez que ya lo tengamos el modelo en 3D, vamos a sacar lo que es el peso propio de toda la cubierta en el SAP. Entonces, vamos a ver igual esta parte de eso, del modelo. Entonces, muy importante esa parte, ¿no? Generalmente los colapsos se han dado por acumulación de granizo. Igual, ¿no? En estas cubiertas, en este caso ya son mayores a 15 grados. Generalmente en estas cubiertas, fíjense de aquí, ¿no? Una forma práctica de reforzar igual este tipo de cubiertas con pendientes constantes
se hace incrementando aquí como tipo tensores. Fíjense en esta imagen de aquí, en el modelado. Para mayor resistencia se coloca aquí lo que son estos tensores, pero son los mismos perfiles costaneros. Entonces, eso da una mayor rigidez a la estructura igual para cargas de granizo. Generalmente a veces no es necesario, pero cuando se trata de reforzar, se da esta solución igual, colocar estos tensores en estos vértices que ven, ¿no? De aquí. Entonces se da esa solución y es un poco igual, refuerza un poco más la estructura. Igual vamos a ver ese tipo de refuerzos igual, ¿no? Lo que son cables tensores también, cuándo colocar eso y cuándo no. Es muy importante esta parte de lo que es la pendiente. Lo mismo aquí, ¿no? En este caso para cubiertas tipo curvos, generalmente igual, ¿no? En este caso, últimamente estas más, ¿no? Se están construyendo ya, ya no esas rectas. Esto más que todo a veces por la geometría, ¿no? Que nos dé el arquitecto, lo suele un poco tratar de innovar lo que es la geometría, todo eso. Entonces nosotros lo que hacemos es igual reforzar, ¿no? Este tipo de estructuras, pero en este punto, ¿no? Donde está con rojo, ahí es donde se va acumulando, ¿no? Lo que es el granizo o ya sea nieve. Entonces, muy importante en ese sector vamos a tener que nosotros reforzar este tipo de cubiertas. Bueno, aquí no podemos ver este tipo de cubiertas cerradas. Lo mismo aquí, ¿no? Esta cubierta cerrada. Ustedes me preguntarán, ¿no? ¿Cuándo el viento va a influir más? Aquí, por ejemplo, en este estamos volviendo en esta imagen. El viento generalmente influye cuando son cubiertas abiertas. Lo que trata de hacer es empujar hacia arriba, o en este caso a lo largo del pórtico, y eso generalmente se considera igual ese tipo de cargas, ¿no? Más que todo dependiendo al lugar, ¿no? En qué departamento vamos a hacer la cubierta, todo eso. Según eso vamos a considerar el bien. El granizo generalmente en las ciudades de Beni, Pando y Santa Cruz, tanto no se suele sí se considera, pero lo que es una cantidad mínima. Lo que se hace es más el viento ahí en esos departamentos, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, las velocidades, ¿no? De viento que se ha registrado son de 150 kilómetros sobre hora. Y eso si lo convertimos en presión, es una cantidad considerable. Ahorita lo vamos a sacar eso. En un coliseo, aquí también, ¿no? Nos hace una pregunta en el chat, ¿cómo influye el viento en un coliseo cerrado? Básicamente en un coliseo cerrado no va a haber mucha influencia de viento. Entonces, existen criterios de las normas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué va a influir eso? A ver, antes de avanzar en esto, les voy a mostrar lo que nos indica la norma cubana. Más que todo, sus factores, sus coeficientes para viento es muy interesante lo que plantea. No son factores de amplificación, sino son factores para distintas velocidades de viento que existen, dependiendo al ángulo más. En un momento, ahorita les voy a compartir eso. Por ejemplo, veamos esto de aquí. Esta es la norma cubana para lo que es las cargas de viento. Entonces, aquí hay un punto interesante. En este caso, hace mención a lo que es, aquí por ejemplo, esto es para cubiertas cerradas. En este caso, para cubiertas cerradas, aquí, a ver, este caso de aquí lo vamos a ver. Este de aquí. Esto, por ejemplo, es para cubiertas cerradas. Entonces, lo que en esta norma nos indica, estos coeficientes son coeficientes según a la velocidad y al ángulo, no son factores de amplificación igual. Esto igual se puede usar aquí en nuestro medio, porque únicamente estos dependen del ángulo nomás, no son factores de amplificación de cargas, nada, ¿no? Que no influye eso con ninguna norma. Entonces, se puede usar igual, lo vamos a usar en el ejemplo, igual vamos a ver con la norma boliviana. Pero estos factores yo he visto que tienen buenos resultados para nuestro modelado, y en este caso para cubiertas a dos aguas que son cerradas
Fíjense, ¿no? Aquí, de entrada toma ya un factor, igual, es un factor de corrección de 0,80, en este caso para estos puntos donde está cerrado, en este caso podría ser esto una viga de una columna de hormigón armado, o en todo caso una cubierta, ¿no? Un perfil metálico que va hasta el nivel del piso. Entonces, con eso se calcula una carga. Y lo mismo aquí. Para este caso, si el viento está viniendo de izquierda a derecha igual, aquí lo que va a hacer, va a generarse es una presión, ¿no? Un C1 y un C2. Este en este caso está en sentido contrario, que sería por succión. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, si mi pendiente, ¿no? de mi ángulo es de 20 grados, esto también depende mucho, ¿no? de esta relación HL, que sería H la altura desde el nivel de la base del terreno hasta el punto de este vértice, donde empieza, ¿no? la cubierta con la pendiente de inclinación y el ángulo. En este caso, la longitud, la luz, ¿no? entre los dos extremos y saca esa relación con eso. Fíjense, ¿no? En este caso, para 20 grados, por ejemplo, fíjense estos factores, ¿no? que nos dan aquí en la norma. Hay distintos factores aquí. Esto en este caso es para una cubierta cerrada, ¿no? ¿Cuánto es este valor? Para 20 es 0,2, 0, menos 0,40, ¿no? Por succión. Y fíjense cómo es la diferencia cuando se utiliza una cubierta abierta. A ver, vámonos más aquí, creo que en esta parte de aquí hace mención igual. Hay varios casos ahí. A ver, creo que entonces, aquí, por ejemplo, para cubiertas abiertas, fíjense, ¿no? Hay distintos casos. Puede ser esta de aquí o esta de aquí. Hay distintos casos, pero yo quiero ver los factores. Fíjense, aquí, por ejemplo, hay para limatesa de tipo 1, dice. Lima joya tipo 1 igual. Entonces, para este caso, por ejemplo, este es el que generalmente se suele usar para esta cubierta abierta. Fíjense cuántos son los factores aquí. C1, C2, dice, ¿no? C3, C4. ¿Y cuántos más o menos nos dice para este caso uno? Para 20, fíjense cuánto se está incrementando, ¿no? 0,75, 0,57, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Con esta que nos plantea en esta página de aquí. Fíjense, ¿no? Cuánto cambia, ¿no? Para 20, 0,2 y 0,4, ¿no? Y a diferencia del otro, se está incrementando a 0,75. Entonces, más influye, ¿no? Si se han dado cuenta, para cubiertas abiertas el viento. Entonces, ese análisis un poco más a detalle lo vamos a hacer en el ejemplo 2. Aquí un poco es más modo de explicación, ¿no? Entonces, es interesante igual esta norma. Sus factores, sí. En los proyectos que he hecho, igual he utilizado esto. Estos son factores nomás que no dependen de combinaciones, nada de carga. Son factores que se han sacado dependiendo al ángulo. Entonces, eso igual se puede hacer en la memoria de cálculo, igual como respaldo de eso. Esto no influye para cualquier norma. No son factores de cargas, ¿no? Que se incrementa y en combinaciones, no son eso. Únicamente para los ángulos nomás. Y estas relaciones que nos da. Entonces vamos a usarlo esto de aquí igual. Entonces, haciendo lo que es mención del ángulo, igual una parte muy importante igual es el criterio de la separación de correas. Igual ha tenido mucha influencia en el colapso, igual cuánto es la separación recomendable, todo eso, en lo que son las cubiertas. Por ejemplo, esta de aquí. Esta, por ejemplo, aquí.
¿no? Esta separación, por ejemplo, aquí nos da igual, separación entre correas. No, lo recomendable no debe pasar de menos de 1,20 metros. Es lo más recomendable igual, que algunos ingenieros igual recomiendan menos a 1,20. Esto es muy importante igual, esta separación. Entonces, generalmente aquí, en esta imagen más les voy a mostrar de aquí. Vamos a esta imagen de aquí. Aquí, por ejemplo, si notan, en esta imagen del lado derecho, en la separación, si hablamos en el criterio de la separación de las correas, aquí, ¿no? Fíjense en esta estructura, estas correas están llegando directamente al nudo, ¿no? Al nudo de lo que es el pórtico. Se están conectando en el nudo. ¿Y eso qué define, no? En este caso define el pórtico, ¿no? Esta separación para tener esta separación es. Entonces, esto, en lo recomendable, esto no debe ser menor a 1,20 metros. Eso trátenlo de cuidar igual esto. No debe ser menor a 1,20. Ahora, hay casos donde en los proyectos esto no suele coincidir, lo que es esta correa conectada con el nudo de este pórtico. Fíjense, ¿no? En esta imagen, bueno, se van a topar en esos casos igual, para dar una solución al problema. Igual, a veces lo que hacemos es plantear de esta manera, mira, ¿dónde está aquí? Esta de aquí, esta imagen. Aquí vámonos en esta imagen. ¿No? Por ejemplo, aquí no se está cumpliendo, ¿no? Directamente que lleguen al nudo. En este caso están llegando al tramo intermedio del pórtico. Entonces, ahí qué cuidado tenemos que tener en ese caso que se nos presente, porque igual van a ver que igual para cuando hacemos el modelado en 3D en SAP a veces no suele cumplir las correas. Lo que se hace es reforzar o en todo caso reducir las separaciones, reducir un poco para que nos cumplan. Por ejemplo, aquí no, aquí no está llegando. Esto, por ejemplo, está en el tramo, ¿no? Si se fijan, esto está así. Este, por ejemplo, es mi nudo, ¿no? Está así. Y estas correas no están llegando directo al nudo, ¿no? Lo que están haciendo es apoyarse aquí, ¿no? En este tramo. Entonces, al estar apoyado aquí, ¿qué va a pasar? Esta correa lo que va a provocar es una flexocompresión, ¿no? En todo este tramo, porque generalmente nos conviene, ¿no? Que los elementos trabajen a compresión como atracción, pero no hacia flexocompresión. Entonces, esto lo que ¿qué va a hacer? A partir de estos dos nudos, debido a esta carga, se va a generar como una carga puntual, ¿no? Aquí, una carga intermedia, aparte, ¿no? Que esto ya tiene el peso propio. Por peso propio va a haber una carga distribuida aquí. Y una carga puntual, ¿no? Al colocar esto en estos nudos intermedios. No solo, ¿no? En este punto puede haber igual otro punto aquí, una carga P. Entonces, esto lo que se hace es un análisis y esto va a estar tal vez sometido a una carga de tensión, un caso de flexocompresión, ¿no? Aquí lo que se va a hacer es flectar esto y además va a haber lo que es la carga axial más, ¿no? Entonces sería un caso de flexocompresión y eso hay que verificar igual al momento de plantear este tipo de solución. Si vamos a colocar aquí una correa en el tramo intermedio, entonces tenemos que tener mucho cuidado igual. Eso verificar, ¿no? Si hacemos cumplir con nuestras verificaciones, ya sea manualmente, entonces podemos plantear de esa manera, como está aquí, ¿no? En todo este sector de aquí se refuerza de esa manera. Entonces,
Se da caso eso en obra, igual que se ve. Igual pueden estar haciendo, ¿no? Preguntas en el chat, las que tengan, vamos a leerlo igual en un momento. Entonces, hemos hecho mención, ¿no? A lo que es la separación de las correas, igual, otro punto importante. Esto no debe ser más de 1,20, igual. Esto como recomendación, menores a 1,20 en lo que son las separaciones de correas. ¿Qué pasa en las separaciones de pórticos? En este caso aquí, ¿no? Fíjense, esta con rojo lo estoy dibujando, aquí va a haber lo que es una separación igual, ¿no? De pórticos. Esta, por ejemplo, igual no debe exceder más o debería estar en un rango de 3,5 a 4,5. Esta, por ejemplo, tiene esta recomendación de aquí, ¿no? La que vende aquí. Esta generalmente está de 3,5 a 4,5, lo más recomendable. Esto no debería pasar más de 4,5. Anteriormente, en los años 2010, esto se tomaba como 5, este valor. Tomaban de 5 metros, a veces solían tomar a 6 metros, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? La separación de pórticos, había como, se generaba con estas separaciones, ya sea de 5 metros o de 6, únicamente se generaban 7 pórticos. Pórticos, no me refiero a estos, no, uno, 2, 3, 4, 5 aquí hay, pero esto todavía hay aquí más. Entonces, con esas separaciones se lograba colocar como 7, y eso a 5 pórticos, etcétera, ¿no? Y debido a eso, la estructura generalmente siempre colapsaba. Actualmente, ¿no? Lo que se ha hecho ahora un poco es recomendar eso y colocar entre estos tramos de 3,5 a 4,5. Y eso lo que nos da es como 9 pórticos, estos pórticos, ¿no? Porque las dimensiones de la cancha no van a cambiar, ¿no? Esas siempre se van a mantener las mismas. Entonces, a partir de estas recomendaciones, estos se generan como 9 pórticos y no así, ¿no? 5 pórticos o 7 con estas distancias de pórticos que se utilizaba en años del 2005, 2010. Entonces, es igual eso hay que tener muy en cuenta igual eso en el diseño, cuánto vamos a utilizar la separación entre pórticos. Entonces, lo recomendable que hacen igual los ingenieros es de 3,5 a 4,5. Es una recomendación ahorita. Más de eso no deben pasarse. Igual se van a dar cuenta, ¿no? Si colocan más de esto, van a ver que en el diseño, cuando se haga en 3D, las correas son donde más generalmente se pandean ya. A longitudes más largos van a ver que se va a provocar un pandeo considerable. Entonces, ¿no? A esto me refiero, ¿no? En este tramo de aquí, estas generalmente se van a pandear aquí, al colocar igual luces grandes. Es muy importante esa parte de aquí del criterio de la separación igual. Fíjense, esto igual es de una unidad educativa. Aquí no, este, por ejemplo, era un proyecto que se estaba ejecutando. Esto al momento ya de emplazar lo que era la cubierta, aquí no, estas separaciones eran un poco grandes. Y lo que ha pasado es que ha colapsado esto. Y entonces lo que se ha hecho nuevamente aquí por ejemplo, se ha planteado con 6 pórticos, aquí en esta estructura que se ha colapsado, y posteriormente han vuelto a construir este coliseo que ven aquí en el lado izquierdo, y aquí lo que se ha hecho es reforzar ya no cometer estos mismos errores y colocar más pórticos. Entonces, muy importante esa parte de la separación, ¿no? De pórticos, muy importante eso.
Creo que en el chat tenemos algunas preguntas. La altura, a ver, nos dice altura de columnas y de la cercha, ¿cuánto es en lo común? Ya. Generalmente, inicialmente, ¿no? Cuando yo me topo con proyectos, la geometría ya me plantea, ¿no? Lo que es el arquitecto. Generalmente él no lo ve mucho en la parte del diseño, todo, si esta estructura va a ser estable. Entonces, él más que todo me da la geometría y a partir de la geometría tengo que ver igual, ¿no? Al momento de modelar. Entonces, la altura de columnas es muy variable, dependiendo al tipo de caso. Por ejemplo, a ver aquí. Esta, por ejemplo, es una estructura, ¿no? Con una columna corta. Aquí, por ejemplo, más que todo el perfil metálico es lo que está cubriendo, ¿no? Lo que es la altura. Y aquí esta altura es pequeña, no es una columna corta que se está apoyando aquí y con las placas de anclaje. Pero hay este tipo, ¿no? De cubiertas. Aquí, por ejemplo, es una columna, ¿no? Que está hasta el nivel, ¿no? De la base de la cubierta. Y lo que se ha hecho aquí es reforzar con estas vigas de arrastre, ¿no? Alrededor. Entonces, aquí no hay una norma así, una altura recomendable en columnas, ¿no? Eso depende mucho del tipo de cubierta, si va a ser abierta o cerrada. Por ejemplo, aquí igual en esta imagen de esta, aquí, esta es abierta, ¿no? Pero es con una columna corta. Entonces, eso en el modelado no tiene una regla recomendable cuánto va a ser la altura. Eso dependiendo, ¿no? Si va a ser cerrada o abierta, mucho depende de eso. Generalmente igual, ¿no? Esa altura se suele, ¿no? Para evitar que aquí la cubierta tenga una gran altura nomás, considerable, para evitar, ¿no? Que al momento de realizar lo que es las actividades deportivas no perjudique, ¿no? Entonces suele dar una altura grande, pero este sistema mucho depende del diseño igual esto, si se va a recomendar de esta manera o tipo cerrado. Y lo que es en todo caso, lo que es la altura de la correa, en este caso me decía, ¿no? El peralte de la cubierta, ayer me estaban preguntando eso. Miremos, voy a hacer mención a eso, peralte. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de aquí, aquí voy a acercarlo un poco más. Este peralte de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿esto cuánto va a ser lo recomendable? ¿No? Cuando queremos predimensionar, generalmente no hay una norma o una norma que nos diga, ¿no? Cuánto va a ser a partir de un predimensionado o libros que hagan referencia a esto, no van a encontrar en la bibliografía. Este peralte, ¿no? De aquí, como ven, esta altura H, no hay una norma así normativa, ¿no? Pero igual, ¿no? A medida que he hecho los diseños y también, ¿no? De los ingenieros que ya son más avanzados, por ejemplo, el ingeniero Reinaldo, él, por ejemplo, recomienda, en este caso es una recomendación nomás que él lo hace. Este peralte debe ser L/20. Bueno, es una recomendación, ¿no? Que no debe pasar más de esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una luz de 40 metros, ¿no? 40 metros de extremo a extremo, entonces, ¿cuánto sería ese peralte de aquí? 40 entre 20, ¿no? Que sería 2 metros, ¿no? Entonces, lo recomendable, esto trata de no pasar 2 metros aquí. Y a partir de esto, ya se puede un poco ya reducir quizás aquí. O mantener esto, ¿no? De todo este tramo así constante. Entonces, es lo recomendable ahorita, que no se debería exceder esto. Pero menos de esto sí se puede colocar aquí en lo que es esta parte del peralte. Es una recomendación, ¿no? Pero en bibliografías, así que hagan mención, no van a encontrar eso. Igual, en naves industriales, igual se puede utilizar esa misma distancia, pero ahí varía, ¿no? En naves industriales,
la geometría. Generalmente ya son un poco más planas. Los ángulos generalmente tienden a ser menores a 15 grados, ¿no? Como hemos visto en esta parte de aquí. Fíjense en lo que son naves industriales. Aquí creo que hacía mención a esto. Esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, esta es una nave industrial. Esta imagen que ven aquí, de aquí abajo, por ejemplo, aquí tiene este tipo de geometría. Igual, traten de cumplir igual con esa recomendación. Igual, más de 5 es lo que se recomienda igual en naves industriales, que no sobrepasen lo que es 5. Más que todo, igual, si va a ser abierto o cerrado, generalmente suelen ser cerrados, ¿no? Y aquí tienen un mejor apoyo aquí en los extremos cuando es cerrado. Entonces, eso se puede aumentar hasta 5 ese valor, lo que es en naves industriales. Aquí también hay una interesante pregunta. En caso de que ya se haya realizado una estructura con separación de pórticos mayor a 4,5 metros, ¿cuál sería la solución a la estructura y no colapse, ¿no? Es muy importante, ¿no? Generalmente ya cuando, en este caso, el proyecto ya se ha ejecutado todo por ejemplo, se ha usado separaciones de pórticos de 5 metros, podríamos decir. Entonces, para ese caso, una forma de reforzar sería con los cables tensores. Entonces, a ver, vamos a ver una imagen de aquí. Por ejemplo, aquí, si en todo caso la estructura ya se ha concebido todo, pero no se ha no considerado esos criterios de 4 o 5 máximo, entonces lo que se puede hacer es una manera de reforzar lo que se hace en obra. De esta manera solemos reforzarlo nosotros igual, por seguridad, en este caso colocar cables tensores, de este extremo a este extremo. Han debido ver, ¿no? Esto igual aquí. Lo mismo se hace, colocar este tipo de cables tensores en estos sectores y lo que es en esta parte igual, para evitar lo que es el pandeo, ¿no? De las correas. Por ejemplo, no tengo una buena imagen, aquí lo voy a rayar. Se trata de reforzar igual con este tipo de cables tensores, en este sentido, así de esta manera. Entonces, con esto lo que se hace es un poco reforzar de esa manera. Entonces, ese sería el criterio para reforzar, o en todo caso, un poco añadir más soldadura a veces es debilitaria la estructura cuando ya se ha emplazado, ¿no? Entonces, esta manera es un poco más práctico ya de reforzar con estos cables tensores, pero ¿qué es la desventaja, ¿no? De los cables tensores? A medida que va pasando el tiempo, lo que hacen es perder, se relajan, ¿no? Pierden lo que es su resistencia o su fluencia. En todo caso, esto ya tienen un poco a ya perder su fuerza aquí. Entonces, para un cierto tiempo sí trabajan bien, pero después ya se relajan lo que es el acero. Entonces, eso sería igual una desventaja que existe en eso. Entonces, creo que ya hemos visto básicamente lo que es la parte teórica para empezar ya a entrar a lo que es el ejemplo. No sé si tuvieran alguna pregunta más en esta parte de las distancias o criterios para después ya, esta teoría lo vamos a complementar nomás ya de aquí, estos casos que vemos aquí, todo eso, con el ejemplo que vayamos diciendo. No es bastante teoría, pero más que todo, ya con el ejemplo lo vamos a un poco combinar.
ejemplo, aquí también, ¿no? En estas diapositivas, eh, antes de entrar al ejemplo, igual hace mención aquí, por ejemplo, es un mapa mundial esto de, en este caso, de tormentas de granizo. Y aquí justamente no podemos ver en esta área, aquí en esta escala gráfica de menor a mayor, por ejemplo, más tiene influencia, ¿no? En lo que es en el departamento de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija, ¿no? Sucre, parte de Cochabamba igual, ¿no? Lo que es el granizo, ¿no? Y en la parte de lo que es Santa Cruz, Benipando, casi es mínimo, ¿no? Lo que es el granizo. Más que todo ahí ya no vamos a considerar el granizo, sino lo que son las cargas de, en este caso, de viento. ¿Dónde está? A ver, esto quería mostrarles de aquí. Ahí está. Esta, por ejemplo, esto es en Camiri, lo que viene aquí, y esto es en este, en Yacuiba. Aquí, por ejemplo, aquí lo que se ha generado son colapsos debido a lo que es el viento, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a hacer esto igual, vamos a considerar para esas zonas donde las velocidades son grandes, ¿no? Aquí tengo lo que son las velocidades que están en cada departamento. Por ejemplo, fíjense, ¿no? En Cochabamba, en algunos sectores hay bastante consideración, ¿no? Por ejemplo, está 44,3 metros segundo. Esto que sería en kilómetros 159 kilómetros sobre hora. Y lo que es La Paz, Oruro, Potosí son mínimas, ¿no? Para viento. Santa Cruz igual tiene considerables vientos, ¿no? Velocidades de 153 que se han suscitado, igual lo mismo Trinidad. Igual, en La Paz, parte del sur de La Paz, en este caso igual hay sectores donde se da viento igual, lo que es en algunos municipios, pero más que todo en Santa Cruz, Cochabamba, lo que es Trinidad. Sí, más que todo ahí ya se considera lo que es más el viento. Igual vamos a considerar igual esos casos para velocidades de arriba de 150 kilómetros sobre hora. Aquí, por ejemplo, nos pregunta cuándo se usa vigas de Ariosto. Cuando tenemos este tipo de geometrías. Las vigas de arrastre se usan cuando tenemos este tipo de cubiertas. Fíjense en esta. Esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, fíjense, las columnas son bastante esbeltas, ¿no? Y entonces, de hecho, que van a estar a pandeo, ¿no? Para evitar ese pandeo en las columnas de hormigón, lo que se hace es colocar vigas de arrastre intermedios, también como en los extremos. De aquí, fíjense, ¿no? En la imagen. Entonces, cuando las columnas son de gran altura, las columnas de hormigón, para eso se refuerza lo que son con vigas de arrastre. Se considera igual, la carga de nieve no se considera en nuestro medio, dice. Igual, es como el granizo, igual se considera eso, la carga de nieve. Pero más hacía mención, ¿no? Al granizo, porque debido al granizo se ha suscitado más lo que son los colapsos. Entonces, igual, el de nieve igual vamos a considerar. Entonces, estas diapositivas igual lo van a revisar, algunas normas aquí lo he puesto. Generalmente es un poco más de teoría. Entonces, esto, pero a medida que hagamos el ejemplo 2 vamos a ir mencionando esto. Que vamos a tardar si hablamos más de esta parte teórica. Eso igual ya lo subí al grupo. Entonces, lo que les quería pedir era directamente esto, empezar en la tercera sesión, lo que es el ejemplo 3 directamente desde la exportación de la geometría. Ahorita tengo que subir lo que es un trabajo de una maestría que tengo, entonces en sí tengo que enviar hasta las 11 máximo, ¿no? El sistema recién se va a abrir. Entonces, debido a eso, por favor, no sé si me podrían entender por esta clase, acabar hasta aquí hoy. Y la tercera clase lo vamos a compensar, ¿no? Este tiempo más para hacer el ejemplo 2. Entonces, el material de esto lo voy a volver a subir, ¿no? Para los que recién se han añadido al grupo, todo eso de la clase 1, lo voy a volver a reenviar. Por favor, eso les pediría por esta clase. La tercera clase lo vamos a compensar, por favor, con el tiempo. Entonces, más que toda esta teoría igual está esto les voy a facilitar.
aunque ya les he subido, ¿no? Ayer, pero empezaremos con el ejemplo 2 directamente ya en la tercera sesión, ¿no? Con esa geometría, ¿no? Que les dije esta de aquí. Esto igual, para que ya ustedes lo estén viendo y tengan una idea, les voy a facilitar hoy día mismo esto, igual les voy a enviar al grupo. Ustedes lo pueden estar viendo, ¿no? Yo sé que va a haber bastantes preguntas, ¿no? A medida que vayamos haciendo el modelado, todo eso. Entonces, eso lo vamos a ver, por favor, en la tercera sesión. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta más. Esta pregunta más voy a responder. Nos dice qué datos se toman para el cálculo del viento, es decir, en periodos de últimos 10 años, son vientos medios o máximos que haya pasado en alguna fecha específica. Generalmente para el diseño se toman los vientos máximos, ¿no? Y los que generalmente se dan es de 150, velocidad de 150 kilómetros hora. Es el más crítico, generalmente en la ciudad de Santa Cruz, Benipando. Generalmente todos lo llevamos al más crítico, ¿no? Ahora, en el lugar donde se va a emplazar el proyecto, igual pueden hacer, ¿no? Un pequeño estudio en los 10 años anteriores, si se ha suscitado vientos así de gran cantidad, ya sea de 140, 150, pero lo recomendable es tomar el mayor para nuestro diseño. Entonces, esa sería la pregunta, la respuesta. Ya, por favor, entonces, eso les pediría, por favor. Quedaremos hasta aquí y si tienen preguntas, igual, la siguiente clase lo vamos a responder a medida que vayamos haciendo este ejemplo, que es el ejemplo 2. Entonces, con todo eso, por favor, voy a subirlo igual en el transcurso de la noche, el material de hoy. Y cualquier consulta me hace nomás a mi número, igual, a mi celular, al inbox. Entonces, aquí igual les voy a dejar mi número, igual en el grupo y ya está. Entonces, eso les pediría, por favor, colegas, finalizar aquí, por favor. Entonces, sin más nada que decir, buenas noches. En la tercera sesión de la semana, entonces que viene, vamos a avanzar, ¿no? El ejemplo 2.